Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y efectivamente es un gran dolor de cabeza sumado al periodo en que tuvimos pandemia con muchas restricciones, donde efectivamente se vieron suspendidos todos estos procedimientos y habían personas que el único ingreso que tenían, más allá de suspensiones, por ejemplo, era la posibilidad de poder rentar con algunos inmuebles. Exacto. Vivir, no sé si vivir, pero al menos sobrevivir con las rentas, ¿no? Con los arriendos que cobran producto de los inmuebles. ¿Cuál es el contexto en el que surge esta ley, Edgardo? ¿Cuál es la realidad que vivían los propietarios hasta hoy día, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tenemos una ley vigente que es la 18.101, que es de 1982. Tuvo algunas modificaciones y la última fue el 20 de abril de 2021 y que principalmente apunta a qué sucede con el arrendamiento de los bienes raíces urbanos. Eso es lo que se preocupa esta ley. ¿Qué pasa con las propiedades que se encuentran dentro del radio urbano? Y por lo tanto no incluye a propiedades que fueran destinadas a usos agrícolas superiores a 1 hectárea, ni tampoco a esos inmuebles que uno arrienda por temporada, ¿cierto? Como las de descanso, turismo, ni los estacionamientos tampoco. Bueno, lo que sucedía era efectivamente que teníamos herramientas muy débiles para poder lograr un objetivo que es esencial cuando uno demanda arrendamiento, que es la recuperación de la propiedad. Ese es el gran problema. De hecho, cuando uno enfrentaba estos procedimientos, lo primero que te señalaba a ti el cliente era, sabe que yo prefiero perder la renta, el arrendamiento, pero saquemos a esta persona. ¿Cuánto nos demorábamos? Y eso, más allá de lo que decía la ley, que tenía un procedimiento que era un poco más abreviado, producía un problema muy grave, que es en definitiva el que hay que recurrir a ciertas entidades externas a tribunales para poder lograr que se pudiera en el hecho poder desalojar a las personas, y eso se tornaba en una problemática. Y a tu juicio, ¿qué aporta entonces, dado este escenario que tú planteas, qué aporta en concreto este nuevo cuerpo legal? Bueno, aquí de partida la ley lo que va a asegurar es que una persona logre, una vez interpuesta la demanda en una etapa preparatoria, que se logre desahuciar, es decir, se logre pedir la entrega de la propiedad como medida precautoria. Lo que pasa es que antes de iniciar un juicio uno puede solicitar algunas medidas a los tribunales. Ustedes recordarán que uno puede pedir, por ejemplo, el embargo de un bien, el que no se celebren contratos, pero no existía la posibilidad de que uno pidiera restitución inmediata del inmueble, y ahora uno lo va a poder solicitar. Es decir, que el que demanda, el propietario, va a poder pedirle al juez que con los antecedentes que tenga, efectivamente otorgue el lanzamiento. Es decir, que empecemos a discutir la devolución de la renta y las indemnizaciones producto de los deterioros, por ejemplo, del incumplimiento del contrato, con la persona fuera de la propiedad. Eso es lo que vamos a poder lograr, una cuestión que no se podía lograr en el procedimiento vigente, y esto es principalmente porque vamos a tener un nuevo procedimiento que es un procedimiento monitorio, que quiere decir que es un procedimiento más corto, más acotado. De hecho, meterse a la casa propia que estaba siendo arrendada y que era objeto de deuda era prácticamente un delito, ¿no? Sí, efectivamente, yo recuerdo una persona que vivió 10 años frente a su casa, que estaba arrendada. Esta persona arrendaba una pieza frente a su propiedad porque le trataba de cuidar, pensó ganar un ingreso, arrendó su casa y se fue a otra propiedad. Después, por un problema económico, quiso recuperar su casa y no pudo. Se demoró alrededor de 8 años, me recuerdo yo. Y era muy triste porque la persona tuvo que ir a vivir al frente de la propiedad y ver cómo su propiedad se iba deteriorando y se iban cambiando las personas que estaban ocupando la propiedad, porque ese es otro problema, que efectivamente se produce el arrendamiento con una persona que lleva a su familia, a veces se retira, se incorpora a otro y se empieza a producir toda una problemática vinculada al lanzamiento, que es el gran problema que tiene este procedimiento. Cuéntame una cosa, Edgardo, hablemos de la mora. La mora es en el fondo el incumplimiento del pago. ¿Cuánto tiempo puede pasar de mora? ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que no me pagaron el arriendo? El arriendo vencía, por ejemplo, el 5 de mayo. Estamos a 10 de mayo y todavía no me pagan el arriendo. ¿En qué minuto yo puedo entonces generar los recursos judiciales para poder desalojar a la gente de la casa? Mira, la mora se produce con el plazo efectivo. Es decir, si a mí me deben el arrendamiento el 1 de marzo y yo no fijé días, por ejemplo, normalmente en un contrato uno dice los primeros 5 días del mes, uno en definitiva debiera iniciar las gestiones al 6º día. ¿Cuál es el inconveniente? Y una recomendación para las personas. Generalmente los propietarios
no miran el arrendamiento como una situación económica, sino casi afectiva. Llegan a tener ciertos compromisos con las personas que están ocupando la propiedad y dejan pasar un mes, 2 meses, 3 meses y no se dan cuenta cuando han pasado meses y años a veces, ¿cierto? Con la típica respuesta de que sabe que no tengo dinero, que la voy a ganar después, y en definitiva van perdiendo este tiempo. La recomendación siempre es, vea lo que sucede el primer mes, pero ya el segundo mes tome medidas, porque efectivamente va a incrementar una deuda y va a perjudicarse patrimonialmente, pero tú tienes que haber escuchado muchas historias de gente que recibió una persona, se comprometió afectivamente, me refiero en que se encariñó con su arrendatario, ¿cierto? Me está cuidando la casa, tiene que haber tenido un problema. Y en definitiva, los que cumplen van a cumplir siempre. Y uno podría haber entendido en este ciclo, por ejemplo, de pandemia, que la gente tuviera inconvenientes, pero yo conozco muchas personas que arrendaban propiedades que en definitiva le decían a su arrendatario, tengo este problema, pero lo voy a abonar dinero. En general, el que quiere pagar va a abonar, va a pagar una cantidad y no va a esperar que se le acumule la deuda, porque lo puede superar. Entonces, la recomendación es no más allá de un mes, no espere más allá de un mes. Ahora, tanto para el arrendatario, pero también para el arrendador es la pregunta, porque hay algunos que se confían en que, mire, no me van a desalojar, no va a venir la fuerza pública a sacarme porque yo tengo derecho. Y bueno, mira, te argumentan un montón de derechos que no sé si son ficticios eventualmente, ¿no? Entonces, ¿en qué minuto, una vez que se establece el procedimiento judicial, luego ya de un periodo determinado de mora, en qué minuto una vez establecido el procedimiento judicial, o el recurso más bien, la demanda. Se produce el desalojo y entiendo que va a la fuerza pública, debe ir la fuerza pública, ¿no? Claro, mira, son 10 días. Lo que pasa es que uno va a solicitar la precautoria porque efectivamente no se han pagado, ¿cierto? Las rentas, existen antecedentes que hacen presumible esto, y la persona no comparece a la audiencia, por ejemplo, que se va a citar. Que esto es un problema. Mira, lo que pasa es que la gente dice, bueno, pero ¿por qué si yo fui a un juicio de arriendo? Nos acaba de pasar a nosotros, me refiero a nuestra oficina, con un cliente, que fuimos a un procedimiento de arrendamiento y no llegó la otra parte. Entonces, uno podría suponer, ajeno al mundo del derecho, que si no viene la parte está todo solucionado, ¿cierto? Porque en definitiva la parte como que estuvo reconociendo todo lo hecho. Y no es así. En el derecho, si yo no concurro, equivale a un silencio, y por lo tanto ese silencio es una negativa y tiene que seguir el procedimiento, que era la problemática que teníamos ahora. Que efectivamente íbamos a una audiencia, no llegaba la persona, por decir el arrendatario, y nosotros debíamos continuar el procedimiento. Ahora, si no concurre, vamos a poder pedir el lanzamiento, es decir, adelantamos mucho, porque el lanzamiento objetivamente se podía solicitar una vez que tuviéramos la sentencia, con las posibilidades de apelación, ¿cierto? Y con, como te decía yo, esa problemática que es real. Tú tienes razón, para pedir el lanzamiento uno va con un receptor que va a notificar, pero la persona no se va a ir, y por lo tanto tiene que haber uso de la fuerza pública, que es una fuerza legal, y uno va con Carabineros. Y con las situaciones que tenemos de violencia rural, de algunos inconvenientes producto de la pandemia y de otras ocupaciones que tiene Carabineros, cuesta mucho que te otorguen fuerza pública para poder ir a desalojar a una persona dentro de una vivienda. Para la gente que no esté familiarizada con los conceptos, Edgardo, ¿qué es el lanzamiento? En términos prácticos. El lanzamiento es una orden judicial por el cual el tribunal saca de la propiedad o instruye sacar de la propiedad a una persona que ha sido condenada por el arrendamiento. En este caso, en la medida precautoria, se le da la posibilidad a una persona que no ha sido condenada que pueda salir. En definitiva, lo van a sacar. Yeah. ¿Qué se hace? Se le notifica. La persona está en el procedimiento y va a saber que hay una resolución judicial que le da un plazo para entregar la propiedad. Y si no lo hacen en ese plazo, viene un apercibimiento que es, sabe, señor, si usted no se va, lo vamos a sacar con la fuerza pública, que es la utilización de Carabineros. Ahora, en muchos casos, esta es una situación, yo diría, característica, además de este tipo de hechos. Están mucho tiempo en la casa sin pagar arriendo y además acumulan deudas, en algunos casos millonarias, por servicios básicos, por luz y agua, básicamente. ¿Qué va a poder hacer el propietario? ¿Cómo le cobra, efectivamente, además de los daños que presenta, por ejemplo, la casa, presenta daños en dormitorios, en los baños, en fin? ¿Hay posibilidades de que el dueño de la propiedad pueda cobrar efectivamente esos daños o esas deudas que fue acumulando el arrendador? Bueno, en el procedimiento actual, no el que se va a promulgar y publicar, porque todavía no se ha publicado la ley, lo que hacíamos nosotros era solicitar a los servicios de luz, agua y gas que suspendieran la entrega de estos servicios, en definitiva no nos cargaran a la cuenta desde que fueran notificados, ¿cierto? Yeah. Y efectivamente tuvimos un ciclo de la pandemia donde no se podía realizar esto, ¿cierto? Porque también existía esta posibilidad la imposibilidad de corte y la oferta que hacían de poder distribuir en cuotas. Lo que se va a poder hacer ahora es perseguir efectivamente esos cobros y en cierta medida se va a hacer no responsable el dueño de la propiedad.
pero eso tiene una situación de hecho que es muy complicada. Si la persona no tiene con qué pagar, o sea, si yo, por ejemplo, me acumulo 1 millón de pesos en deudas por daño o por luz, y yo quiero ir a recuperar ese dinero, si la persona no tiene un bien de importancia, me refiero, no tiene un vehículo, una casa, no tiene una casa porque la arrienda, o algunos ingresos, como podría ser la devolución de los impuestos, no me voy a poder pagar. Y eso es una realidad. O sea, efectivamente, por eso que te comentaba al principio, que la gran preocupación de las personas que tienen una propiedad es recuperar la propiedad. Y efectivamente sí hay herramientas legales, pero esas herramientas legales chocan con la realidad que la persona que tú vas a demandar pueda pagar, porque no la puedes meter preso por la deuda. Ya. Es decir, la prioridad en este caso, la ley no lo establece, por lo tanto la prioridad sería recuperar el bien inmueble y olvidarse de alguna manera, digamos, de las deudas y tener que absorber además esas deudas, ¿no? Pagarlas el propietario, tanto luz, agua... Lo que pasa es que yo estoy... Claro, lo que yo te digo es que la ley lo contempla, la ley te da las facultades, pero es que hay una cuestión práctica, tienes que tener con qué pagarte, puedes tener una linda sentencia, lograste el desalojo y la sentencia te va a decir, sabe que este señor le debe 1 año de renta y le debe tanto de luz o por los perjuicios que se produjeron en deterioro, y tú eso lo tienes que ejecutar en dinero, y si no tiene el dinero para pagarte, tienes que embargar y rematar algo que tenga, y efectivamente, y lamentablemente hay gente que no tiene las posibilidades o no tiene ingresos. Por eso que la recomendación es, ojo con las personas que vayan a tomar para arrendar sus propiedades, no se vinculen afectivamente, mírenlo como un negocio, suena frío, pero es así, tienen que mirarlo como un negocio. Oye, Edgardo, y efectivamente, dígame. A propósito de lo que tú comentas, ¿no? Y sobre la base de tu amplia experiencia como abogado, también en este tipo de casos, ¿qué es recomendable? Fuera de la ley, digamos, más bien desde una mirada de la experiencia profesional tuya. ¿Qué es recomendable cuando uno va a arrendar una casa, va a arrendar una construcción, un negocio, un local comercial, en fin? Porque esto es una suerte de lotería, finalmente, ¿no? Encontrarte un buen arrendatario es una verdadera lotería, que pague responsablemente la renta, que pague la luz y el agua. Es que hay que observar qué detalle te puede indicar, mire, es un buen arrendador, o por nada del mundo la arriende porque no le va a cumplir. Bueno, lo primero es pedir antecedentes que puedan acreditar que la persona tiene un trabajo con el cual va a poder, o ingresos con el cual va a poder pagar la renta. Y ahí también hay que tratar de averiguar en la entrevista que uno tenga con la persona que la va a arrendar, salvo que uno le entregue esta responsabilidad a las personas que son expertas, que son los corredores de propiedades, que toman ciertas precauciones, antecedentes vinculados a dónde vivió antes, porque efectivamente si una persona me dice, sabe que yo viví 3 meses en una propiedad, 3 meses en otra y 3 meses en otra, es que en definitiva fue viviendo en distintas casas sin pagar ninguna. Y lo otro, fíjate que a mí me ha pasado, y una experiencia que yo ya casi te podría decir que es la principal recomendación: nunca le arrienden a una persona que les dice que les va a pagar 3 meses o 6 meses al contado, porque algo raro hay en eso. Claro. Normalmente suena casi un enganche de una estafa, donde a ti te quieren seducir con este pago. Por ejemplo, no sé, arriendo la propiedad en 300.000 pesos y te digo, ¿sabes que yo le voy a pagar 10 meses? Le pongo 3 millones de pesos. ¡Uy, qué bien! Mira, el señor, qué amable todo esto. Y después esos meses que gané yo se van a ir perdiendo en otras cantidades de ingresos. O si no, pueden haber usos ilegales de esa propiedad. Recordemos cuántas veces uno ha arrendado una propiedad y la persona que lo arrendó la subarrienda o la ocupa para ilícito. Entonces hay que tener cuidado. Saber si esta persona puede acreditar con qué va a pagar, verificar sus antecedentes y tratar de asesorarse por las personas que saben esto, que son los corredores de propiedades, que uno trata en cierta medida de bypasearlos para no pagar comisión, pero efectivamente ellos saben cuáles medidas y qué precauciones tienen que tomar. Sí, a veces salen mucho más caros los malos ratos que paga tratando de sacar al arrendatario porque no ha pagado, que pagar efectivamente al corredor un porcentaje, digamos, de lo que recibe por el arriendo. ¿Estos procedimientos judiciales los debe establecer un abogado, Edgardo? Sí, efectivamente. Mira, si bien es cierto, la ley en muchos procedimientos dice no es necesario tener un abogado, cuando la gente inicia estos procesos sin tener una asesoría legal comete errores. Primero porque puede tener conceptos errados, como te decía yo, esto del silencio. Si el señor no viene al procedimiento, vamos a entender que está todo ganado. No es así. No maneja también la dinámica que tienen las personas que son auxiliares de la justicia, como la relación con los receptores, qué pasa con los carabineros, cómo funcionan cuestiones tan básicas como la plataforma digital. Nuestra educación cívica y nuestro conocimiento jurídico ciudadano no es tan amplio para que podamos nosotros resolver esto. Sí tenemos la ventaja, por ejemplo, la Universidad de la Frontera cuenta con una clínica jurídica muy reconocida,
que puede prestar estos servicios y tenemos también la Corporación de Asistencia Judicial. Además que una crítica que se hace a la masificación de los abogados y la abogada es que hoy sabes que existen muchos. No, no es tan así, porque efectivamente esta posibilidad de que logremos estándares internacionales donde haya un abogado por tanta cantidad de población ayuda a que una persona pueda acceder a un servicio que antes era muy caro. Entonces, antes contratar a un abogado era efectivamente muy caro, no alcanzaba yo esos privilegios, ¿eh? Me integré muy joven, que, o sea, suena malo, pero era bueno. Pero en realidad, uno siendo de clase media, yo en mi familia, para acceder a un abogado tenía que hacer una tremenda inversión, si tenía algún problema. Entonces hoy día la gente puede acceder, también existen más medios, más información, pero concurran a un profesional. Esto es lo mismo que medicarse, ¿cierto? Uno puede comprar un remedio que le recomendaron, pero tal vez le haga mal porque hay un detalle, por lo tanto hay que ir al médico. Y usted cuando tenga un problema legal puede tener algunas nociones y alguien le dirá que no concurra donde un abogado o abogada, pero lo tiene que hacer porque efectivamente va a tener una respuesta profesional y además una alerta con los tiempos, ¿cierto? Nosotros nos cuesta que, bueno, pueden decir, oiga, pero ¿cómo tan lenta la justicia? Chuta, es un problema que tenemos, pero nosotros sabemos y le podríamos clarificar y también dar una proyección realista de cuánto dura un procedimiento. Edgardo Lovera, abogado de nuestra ciudad, conversando con Cuando Llega la Tarde sobre los alcances de esta nueva ley que está pronta a promulgarse. Todavía no se ha promulgado, así todavía no aparece en el diario oficial, y una vez que aparezca en el diario oficial, que es cuando recién empieza a regir la ley, hay un periodo en el que se tienen que estructurar algunas otras cosas, ¿no?, para que empiece ya efectivamente su implementación. Devuélveme mi casa, se llama la ley, qué más gráfico que el nombre de la ley. Edgardo, te agradezco muchísimo la gentileza, que tengas buena tarde. Ya, muchas gracias por la invitación y espero que haya servido a la gente esta pequeña recomendación. Sin duda, sin duda, sin duda. Gracias, Edgardo.